Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a este módulo de nuestro Ground School de la aeronave Cessna 150, donde vamos a hablar sobre control en superficie de nuestra aeronave, ¿no? Y como sabemos, el control en superficie, en el suelo, ¿no?, se dará mediante el tren de nariz, como podemos ver aquí en la ilustración. Ese tren de nariz es articulado y obviamente, como podemos ver también en la imagen, es una aeronave triciclo. Y ese tren de nariz controlamos mediante los pedales y así logramos realizar el taxi de nuestra aeronave, ¿no? Una cosa importante en nuestra inspección externa, parece un poco obvio, pero recuerda siempre quitar ese remolcador, esa pinza que podemos ver ahí en la ilustración, ¿no? Existen muchos casos de pilotos que se olvidaron de sacar esa pinza y el piloto llegó a accionar el avión, ¿no?, con el remolcador acoplado. Entonces, obviamente la consecuencia habrá dejado muchos prejuicios, ¿no? Y los controles de superficie, como ya les dije, son mediante los pedales, y los pedales curvan hasta 8,5 grados para cada lado. O sea que yo presiono los pedales y mi tren de nariz, sabemos que es articulado, él se desplaza 8,5 grados para cada lado. Pero ¿cómo yo realizaré una curva de mayor inclinación? Si yo estoy en movimiento con mi aeronave y yo necesito curvar hacia la izquierda, lo que debemos utilizar es el freno, aplicar el pedal izquierdo correspondiente hacia el lado izquierdo, ¿no? No hay necesidad de que sea una aplicación brusca, nada más aplicamos sutilmente el freno y en simultáneo también la aplicación del pedal, ¿no? Y en esas condiciones es posible hacer una curva de hasta 30 grados con el freno aplicado. Es decir, ¿no?, para cuando necesitamos hacer curvas más acentuadas, necesitaremos aplicar el pedal con el freno. Pero para un taxi normal, los pedales son suficientes. Ahora algunas sugerencias, ¿no? Siempre que iniciamos el taxi, debemos tener mucha precaución en lo que estamos haciendo. Taxi con velocidad reducida, nos dice aquí. Si estamos con una velocidad muy alta, si perdemos un freno, por ejemplo, podemos salir de la taxiway, de la pista, ¿no?, perder una curva y generar un accidente por un motivo fútil, ¿no?, un motivo desnecesario. Aplicar el motor para romper la inercia. ¿Y cómo es eso? Nosotros estamos parados, aplicamos una cantidad de RPM donde la aeronave empieza a moverse, y cuando alcanzamos la velocidad deseada, rompemos la inercia, alcanzamos la velocidad deseada, reducimos las RPMs, pero no menos que 1000 RPMs. Alan, ¿por qué 1000 RPM? Bueno, generalmente por debajo de 1000 RPM, la hélice no produce ese flujo necesario para ventilar el motor de forma satisfactoria. Eso puede generar plomo en las velas. Entonces, por lo menos 1000 RPM para lograr un taxi seguro con una velocidad reducida. Y como ya les dije, el freno para realizar las curvas será mucho más eficiente. Aquí otras precauciones que debemos llevar en cuenta, ¿no? Y en momentos de revoque de aeronaves, ¿no?, el remolcador, la pinza, no debemos curvar más de 30 grados o puede que el tren de nariz tenga algún tipo de daño, ¿no? Podrá quedarse dañificado. Nosotros vamos a guardar nuestra aeronave en el hangar, cuidando en no realizar movimientos bruscos. Y muchas veces podemos también dañificar algún sistema de la aeronave. No debemos empujar la aeronave desde las superficies de control o las superficies externas de nuestro empenaje. Si yo necesito empujar el avión para dentro del hangar,
Vamos a tratar de empujar la aeronave desde alguna superficie fija. Por ejemplo, el soporte del ala es un buen local para empujar. El tren de aterrizaje mismo es un buen lugar para empujar. Evitar empujar desde el empenaje, por ejemplo, que podemos dañificar. No empujar desde el timón, el alerón, profundor, etc. Porque son superficies móviles y podemos dañificar también.